García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar modificaciones a la fracción segunda del artículo 7, modificación al artículo 8, a la fracción 14ª del artículo 9, a la fracción séptima del artículo 16, a la fracción quinta del artículo 30, al artículo 37 y a las fracciones 9 y 10 del artículo 45, así como a los artículos 62, 63, 64, 65 y 66. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros, vengo a esta tribuna a presentar una reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación. Por muchos años hemos visto importantes avances en programas que protegen a niñas, niños con alguna discapacidad. Como cada vez existe más conciencia sobre su potencial y más reconocimiento a sus derechos, sin embargo, y lo digo con mucho pesar, aún seguimos teniendo retos muy importantes. En nuestro país, miles de niñas y niños con alguna discapacidad siguen sufriendo esta discriminación. Las personas con discapacidad son uno de los grupos más discriminados y excluidos. Y esta discriminación no solo es en la que se da en la sociedad, sino también por parte de las instituciones. Según el INEGI, las niñas y los niños con discapacidad tienen menores posibilidades que recibir una atención de salud digna y una educación de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no tienen el mismo acceso a la educación, las mismas facilidades para aprender que el resto de los mexicanos. Y un ejemplo muy claro, en todo el país hay pocas que son accesibles para las niñas y los niños con discapacidad. Esta situación obliga a los padres a tener que cuidar a sus hijos desde su propia casa. Esto representa un costo muy elevado para las familias, pero además refuerza la exclusión de niñas y niños. Quedarse en su casa sin oportunidad de convivir con otros niños, tener amigos, crear relaciones, sin poder recibir la misma educación y llevar una vida normal. Es lo que coloca en desventaja a estas personas, no lo que pasa en su cuerpo. Una discapacidad no debería ser sinónimo de encarcelamiento, y menos para una niña o un niño. En México hay 5.900.000 personas con discapacidad. De esto, 1.200.000 niños y adolescentes, lo que equivale al 1.46% de la población de nuestro país. Casi el 50% de ellos no van a preescolar. El 17% no tienen educación primaria y el 27% no llegan a estudiar la secundaria. Es por eso que esta reserva busca identificar y eliminar las barreras a la educación, garantizando que sea accesible para todas las niñas y niños mexicanos, sin importar las condiciones de su cuerpo. ¿Cómo se logra esto? Diseñando programas enfocados a la educación de personas con discapacidad y con esto garantizar el derecho a la participación efectiva. Promoviendo la capacitación para el trabajo y la creación de material educativo enfocados accesibles como sistema braille, lengua de señas mexicanas, macrotipos y lectura fácil. Tenemos que crear las facilidades para que la educación no esté enfocada en algunos, sino que llegue a todos y cada uno de los mexicanos. Y para que una discapacidad deje de ser un límite para desarrollar una persona. Porque, compañeras y compañeros, la verdadera discapacidad surge al discriminar a quienes son diferentes y al impedir que no puedan acceder ni ejercer sus derechos. Por todo lo anterior, someto a consideración esta reserva y espero
que cuente con su aprobación. Es cuanto, Presidenta.